Descubre el poder de la voz femenina. Bienvenida. Warmipura, entre mujeres. En este programa hablaremos de salud, educación, liderazgo y mucho más. Descubre el poder de la voz femenina. Bienvenida. Allimpuncha y cachun yapallay kichispaj y estamos en nuestro programa Warmipura. Recordarles que estamos todos los domingos a las 8 de la mañana. Y hoy, domingo 24 de noviembre, seguramente ya muchas mamitas están en el mercado, porque en Chalhuahuacho, en Cotabambas, tenemos nuestra feria dominical, así que estamos seguros que ya están muchos ya trasladándose, tanto sea a la ciudad de Chalhuahuacho, al distrito de Chalhuahuacho o al distrito de Cotabambas. Y el día de mañana, 25 de noviembre, lunes 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Por qué se conmemora ese día? Es para denunciar el maltrato que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Mañana, lunes 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pakarin mi yuyarikun. Chay warmikunaj maqasqa warmikunaj mayninpiqa hasta sipichikunkuraj ya tanto sea con su esposo, con su esposa, y mañana justamente se conmemora ese día para que ya no haya esta cantidad de feminicidios en nuestro país, esta cantidad de violencia de la mujer en nuestro país. Recordarles que ante el flagelo de la violencia de las mujeres, el Ministerio Público, que es una entidad pública, es una entidad del Estado, cuenta con fiscalías especializadas en violencia contra la mujer. Esta fiscalía tiene 248 despachos fiscales distribuidos a nivel nacional para atender las diversas denuncias que existen en nuestra región o en nuestros distritos. Recordarles que la violencia de la mujer inicia desde la violencia psicológica. No es necesario que tu esposo, tu esposa o cualquier persona que esté cerca a ti te pegue, te golpee. No, desde el momento en que empieza a insultarte ya es parte de la violencia a la mujer. Y también debemos destacar también que ahora lastimosamente existe la violencia hacia los varones o hacia los hombres. Así que la violencia como sociedad está cada vez más presente en nuestros distritos o en nuestras comunidades, pero entendemos que la violencia de la mujer está cada vez más. Entonces la Fiscalía Especializada contra la Mujer investiga a los presuntos responsables que cometen este delito. También protege y asiste a las víctimas. Además, tiene competencia material en casos de feminicidio, lesiones, violación sexual, tocamientos o actos de connotación sexual, actos contra el pudor en menores, proposición en niños y niñas o adolescentes con fines sexuales y actos de acoso. Recordarles que la violencia de la mujer no solo es que te golpeen, no, desde el momento en que empiecen a insultarte, desde el momento en que empiezan tal vez a proponerte actos que tú no quieres realizar o actos contra tu voluntad, eso ya es parte de la violencia contra la mujer, así que por favor estemos atentas a eso. Y justo para eso vamos a escuchar la realidad de la mujer peruana, por qué se conmemora este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En las calles de Lima, muchas historias de lucha en contra de la violencia hacia la mujer aún faltan por contar. Cada 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ya que es vital visibilizar la realidad de quienes se enfrentan el acoso y la violencia en su día a día. Desde pequeña, Lucía creció en un mundo que a primera vista parecía seguro. Sin embargo, a medida que jugaba y crecía, empezaron a llegar miradas que no comprendía. La inocencia de su niñez se vio interrumpida por el primer susurro de miedo. Aprendió rápidamente que no todas las sonrisas eran sinceras y que debía cuidarse. Al llegar a la adolescencia, cada vez que Lucía salía de casa, el acoso callejero y las noticias de feminicidio a diario se veían reflejados en su realidad. Los comentarios despectivos que algunos consideran inofensivos o piropos sin su consentimiento siempre la seguían a pesar de cómo vistiera o se comportara. Se dio cuenta que para sentirse segura debía cambiar su ruta a la escuela, evitando caminos donde sabía que podía ser acosada. En su vida adulta,
Pensó que el mundo laboral sería diferente, pero mientras trabajaba, los comentarios inapropiados y el acoso estaban presentes. A pesar de las leyes que prometían proteger a las mujeres, la falta de información y políticas efectivas dejaban a Lucía sintiéndose impotente. La violencia no solo era física, era un ataque constante a su dignidad y derechos humanos. Hoy, más del 65% de las mujeres en Lima no se sienten seguras en su propia ciudad, es decir que son 66 mujeres de cada 100. Esta cifra es un reflejo de una historia, un testimonio de sufrimiento y lucha. La violencia de género es una epidemia que afecta a las mujeres y repercute en la sociedad. Las voces de las mujeres es importante y no está sola en esta lucha constante. Compartir historias similares de acoso y violencia son historias que merecen ser escuchadas. Cada testimonio es un acto de valentía y un paso hacia la reivindicación de sus derechos. A pesar de que existe la ley número 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la falta de políticas efectivas y la escasa información perpetúan la violencia. Es esencial que las mujeres no solo sean escuchadas, sino que se tomen acciones concretas para garantizar su seguridad. La sociedad debe unirse para exigir cambios reales. Ejemplos claros como el movimiento Me Too y la marcha 8M cada 8 de marzo a nivel mundial. Si estás pasando por una situación similar, la línea 100 del gobierno peruano brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aymara y castellano para las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar o que conozcan un caso. La llamada es totalmente gratuita al número 100 desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. La línea 100 funciona a las 24 horas del día, todos los días de la semana. Recuerda que la esperanza de un futuro sin violencia no es solo un sueño, es una posibilidad. Juntas, mujeres como Lucía pueden cambiar la narrativa, crear un entorno donde todas vivan con dignidad y libertad. El 25 de noviembre es un llamado a la acción. Es un día para recordar que cada voz cuenta, cada historia importa. La lucha contra la violencia de género requiere el compromiso de todos. Unámonos para exigir un cambio, para transformar el dolor en esperanza y para garantizar un futuro libre de violencia. La lucha continúa y cada paso hacia adelante cuenta. La realidad. Y justamente escuchábamos la historia en realidad la historia de muchas mujeres que pasan aquí en nuestro país. Desde chiquitas, por favor, hay que cuidar a nuestras niñas, a nuestros niños y adolescentes. Desde muy pequeñas hay que enseñarles a cuidar y a respetar su cuerpo. Y lo más importante es que no permitamos ningún acto de violencia, tanto sea psicológico o físico. A esta hora que me estás escuchando, mujer, por favor, siempre tomemos conciencia de ello. Por más que te grite, te insulte, eso ya es parte de la violencia y tienes que aprender a decir no, hay que aprender a poner límites, porque muchas veces dejamos pasar y a la larga estamos arrepintiéndonos de distintos feminicidios o muchos casos de feminicidios que se han escuchado aquí en nuestro país. Warmipura, o sea, es un programa en el que queremos transmitirte ese mensaje donde pues no necesariamente necesitas recibir un golpe para decir que estás sufriendo violencia. Kunan uyariwashanki qusaykipaschayqa maqashasunki maynipiqa k'amisunki y chimantataq mana imata ruayta shankichu, denuncia, y porque a la larga eso te puede facturar o te pueda pasar como feminicidios. Y justo ahorita vamos a revisar cuántos feminicidios ya se han registrado aquí en nuestro país y aumentaron. Este año aumentó más casos de feminicidio que el otro año. Actualmente, hasta el informe justamente del mes de septiembre,
tenemos 121 mujeres asesinadas y 4.915 mujeres alertas porque están desaparecidas. Las cifras de la Defensoría del Pueblo aparecen en la semana en la que un agente de la Policía Nacional del Perú arrebató la vida de una joven de 26 años. Ahora, lastimosamente, ya ni podemos confiar en nuestra policía porque a veces también hemos visto ya las noticias que actualmente pues se vienen transmitiendo a través de la televisión nacional, TikTok y todas las plataformas de redes sociales donde lastimosamente hasta parte de la Policía Nacional de Perú asesina a diversas mujeres y justamente es el caso más sonado de esta semana, ¿no? Y de los 121 casos de feminicidio en lo que va este año 2024, las víctimas fueron reportadas como defensorías. La violencia contra la mujer continúa siendo uno de los principales problemas de nuestro país y estos feminicidios registrados entre enero y septiembre del 2024 superan al año 2023, en la que para ese entonces se registraban pues 121 mujeres perdieron la vida y en 18 de estos casos las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas. En Lima, hasta septiembre se ha registrado 73 casos de feminicidio. En Cusco, 15 casos de feminicidio. Callao, 15. Puno, 10. Junín, 10. Lambayeque, 8 casos de feminicidio. Tacna, 8 casos y Piura, 8. Lastimosamente, Lima, Cusco, Callao y Puno son las regiones que vienen liderando, no por buenos logros, no por buenas noticias, sino por casos de feminicidios. Y en el caso de niñas y adolescentes, Lima sigue encabezando con estos casos, con 109 casos. Cusco le sigue con 28 casos, Lambayeque 27, Arequipa 24, Huánuco 22, Junín 21 casos de violación contra niñas y adolescentes. Lastimosamente la cifra se ha ido incrementando en el paso de estos meses y es una lástima porque cada vez como sociedad nos vamos degradando en realidad y no nos vamos respetando en vez de aprender a respetarnos entre nosotros. Y aún teniendo en cuenta que ahora ya tenemos muchas más leyes, ahora tenemos más más entidades que nos amparan, que nos apoyan y a pesar de ello se siguen escuchando noticias contra la violencia o escuchamos noticias donde muchas mujeres han sido asesinadas, muchas mujeres han sido violentadas y ahí va el caso de que por favor denuncien sin temor alguno y tal cual escuchábamos en el audio, existe la línea 100 en la que tú puedas llamar a cualquier hora del día y es completamente gratuita, no hay necesidad de tener saldo para que tú puedas llamar justamente a cualquiera de esa entidad, así que por favor siempre estemos atentas a ello, no permitamos cualquier acto de violencia porque eso nos está lastimando como sociedad. Kunan uyariwashanki mamitay ama permitichu qusayki pacham maqashasunki ama puni permitichu denunciay yanapasunkiku comisariapiqa ñan especialistakuna kashan yanapanasunkipak porque lastimosamente antes pues cuando las parejas violentaban justamente a sus esposas no había alguna entidad que las proteja o que las ampare, pero ahora tenemos nosotros esto y hay que aprovechar en realidad justamente todos estos recursos para poder prevenir esta violencia contra la mujer. Y muchas nos preguntamos por qué el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Mujer o hacia las mujeres. Vamos a escuchar justamente un audio donde nos explica por qué este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Mujer. ¿Sabías que en todo el mundo 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de su pareja? La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual. Esta se manifiesta de forma física, sexual, psicológica y trasciende todas las dimensiones y espacios de la vida diaria de las mujeres. Desde la violencia perpetrada por la pareja, actos sexuales forzados y el acoso cibernético, hasta la trata de mujeres para explotación sexual, la mutilación genital y el femicidio.
La pesadilla para miles de mujeres no acaba después de lograr sobrevivir y huir de estas dinámicas, ya que los países alrededor del mundo dejan impunes a los perpetradores. Los sistemas de justicia y protección no atienden a sus denuncias, las estigmatizan y las hacen sentir culpables por lo que tuvieron que vivir. Recordemos el caso de Fátima, la niña de 7 años que desapareció el 11 de febrero de 2020 cuando esperaba que la recogieran a la salida de su escuela en Xochimilco, Ciudad de México. 4 días después, su cuerpo sin vida fue encontrado con huellas de violencia sexual y tortura a menos de 5 kilómetros de su escuela. Fátima asistió a clases y, como todas las tardes, iba a ser recogida por su madre en la puerta de la primaria Enrique C. Rebsamen. Sin embargo, fue secuestrada por una pareja y llevada a una casa a pocos kilómetros de la escuela, donde se cometieron los crímenes contra la niña de 7 años. Las instituciones que debían protegerla le fallaron. O a Juliana Campoverde, de 18 años, desaparecida el 7 de julio de 2012 en Quito. La última persona con la que tuvo contacto fue Jonathan Carrillo, pastor de la iglesia a la que su familia y ella asistían. Las conductas de manipulación, acoso e intento persistente de control sobre las decisiones y vida de Juliana por parte del pastor produjeron que la familia se distanciara de la iglesia Oasis de Esperanza. Sin embargo, esto no frenó la actitud de Carrillo, quien en noviembre del 2018 admitió que arrojó su cadáver a una quebrada. 6 años después de la desaparición, fue inculpado por secuestro extorsivo y muerte. De nuevo, las instituciones de protección fallaron. ¿Por qué? Un día después de la desaparición, la familia de Juliana intentó presentar la denuncia por desaparición, pero no recibieron respuestas ni la atención debida. Sin embargo, su madre y familia no dejaron de buscar y luchar por su hija, y en julio de 2019 consiguieron que se condene a 25 años de cárcel a Jonathan Carrillo. Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana, continúa luchando por encontrar el cuerpo de su hija y por que se haga justicia. Por último, recordamos a Purity Soinato, la primera mujer africana masái de su aldea en decir no a la mutilación genital femenina. Tenía tan solo 10 años cuando su padre decidió circuncidarla. Sería la 5ª esposa de un hombre de 70 años. Purity habló con la maestra de su clase y ella informó a la jefatura de policía. Apenas 2 horas antes de la ceremonia de ablación, llegó la policía y la retiró del lugar. Durante los 8 años siguientes, Purity vivió en un centro de rescate en Narok, Kenia, lejos de todo lo que le era conocido. Tuvo que dejar su hogar, a su familia. Su escape, al igual que el de miles de niñas con historias parecidas, repercutió en la dinámica familiar. En su casa, su padre empezó a pegarle a su madre, echándole la culpa de la huida, pero su madre no quería que volviera y la circuncidaran. Se quedó en el centro de rescate y terminó sus estudios. Actualmente colabora con una junta que lucha contra la mutilación genital femenina a fin de generar conciencia en aldeas locales sobre las consecuencias nocivas de esta práctica tradicional. Lamentablemente, este no es el caso de muchas niñas en África, que incluso fallecen en el ritual de ablación genital. A través de las historias de Fátima, Juliana y Purity, conmemoramos el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y llamamos a la concientización y a la empatía con las víctimas y sus familias, que siguen luchando porque situaciones como estas no se vuelvan a repetir. Es importante luchar porque estos casos no se repitan y porque no queden impunes.
Y tal cual escuchábamos, lastimosamente a nivel nacional y tanto sea en otros países vecinos, la violencia contra la mujer se ha ido incrementando cada vez más y no mide edad, no mide género en realidad, ¿no? Nos damos cuenta que el feminicidio se da desde pequeñas niñas y lastimosamente nosotras estamos expuestas a ello. Así que por favor, mamita, cuida muy bien a tu pequeña que tengas en casa. Si tienes que dejarla con alguien que sea alguien de confianza, porque ahora ni en los propios padres a veces se puede confiar, ¿no? Hemos escuchado tantas noticias donde lastimosamente padres de familia han violado y han asesinado a sus propias hijas, así que por favor hay que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros niños, y hay que enseñarles que deben respetarse a sí mismas. Y recordarles que el 25 de noviembre de 1999 fue declarado como Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, porque esta fecha se conmemora ya que en el año de 1981 asesinaron a 3 hermanas dominicanas un 25 de noviembre y lastimosamente porque ellas eran pues opositoras de Rafael Trujillo y lastimosamente fueron asesinadas esa fecha, y es por ello que también se conmemora el Día Internacional a la Mujer. Y hablando de esta fecha, en nuestro distrito de Chalhuahuacho mañana tenemos una actividad muy importante en la que nosotras debemos participar, porque vamos a aprender mucho de este tema y sobre todo de cómo debemos actuar frente a este tipo de hechos. Pero antes nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con toda esa información. Guarmipura, entre mujeres. En este programa hablaremos de Salud, educación liderazgo. y mucho más. Descubre el poder de la voz femenina. Bienvenida. Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Dilio Galindo, la primera voz del grupo Antología. Quiero decirles que la música de Antología suena aquí en Radio Surfui, la voz de todos. ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va. Porque me paso pensando día y noche mi vida. Si no estás, se acabará. Soy Carlos. Venía por la carretera por la cual me voy todos los días a mi trabajo. Venía bien en mi moto, ni muy lento ni muy rápido. Normal, como siempre. De repente, en una curva de la nada apareció un carro. Creo que venía muy rápido, porque lo vi frente a mí. Traté de esquivarlo, pero igual chocamos. Sentí un golpe muy fuerte en la cabeza y escuché incluso el chirrido de los fierros al momento del impacto. Después, cuando vi cómo quedó la moto, no lo podía creer. No sé cómo me salvé. Una persona se acercó y me dijo que no me moviera, que me quedara quieto, porque podría tener alguna lesión. Luego llegaron más personas y uno de ellos llamó a la ambulancia para que me pudieran atender. Si no fuera por el casco que tenía puesto, ahora no te estaría contando esta historia. Al momento de conducir tu moto, usa siempre casco. Recuerda que es un elemento de seguridad obligatorio que debemos usar los motociclistas. Una campaña de Radio Surfui, la voz de todos. ¡Ay, otra vez! Yo no quiero darle pecho. Mis senos se me están cayendo cada vez más y me duelen. Mejor le preparo leche de tarro. Pero Lilian, ¿qué? Es necesario que le des leche materna. Si tu guagua recién tiene semanitas de nacido. ¿No es cierto, Juanito? Así es pues, Lilian. ¿Y sabes por qué? La leche materna es el mejor alimento para que crezca fuerte y sano tu guagua. El saborcito es rico. La leche materna tiene la temperatura exacta y ya no le vas a pelar su boquita con esa agua caliente y esa leche en tarro. Y no es necesario otros alimentos hasta los 6 meses. Por eso y mucho más, Lilian, debes de darle únicamente tu pecho a tu bebé hasta los 6 meses. Y luego le sigues dando pecho hasta los 2 años acompañado de otras comiditas. Bueno, que todo sea por la salud de mi bebé.
A ver, hijito lindo, toma tu lechecita. ¿Te gusta tu tetita, hijito? ¿A qué sabe la leche de tu mamita? ¿A miel? ¿A chocolate? ¿Te gusta? ¡Ay, qué lindo, mijito! Rico, ¿eh? Pronto tendrás niños para cuidarlos y feliz seremos con nuestro amor. Mamita, no te olvides que la leche materna tiene todos los nutrientes que ayudarán a que tu bebé crezca fuerte y sanito. Además es gratis, solo tienes que alimentarte bien para que tu guagua sea el mejor. ¡Rico! ¡Qué rico! Es mi tetita. ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Qué rico es mi tetita! ¡Rico, rico, rico, rico! Hola amigos, hoy les traigo información importante para conocer los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas en las comunidades de su área de influencia y en la vía nacional del corredor minero. Con notable muestra de talento se llevó a cabo la final del segundo concurso de coros infantiles Guarmachacón Actaquini 2024. Esta actividad organizada por Radio Surfuy y la Asociación de Desarrollo Las Bambas, con el auspicio de Minera Las Bambas, reunió a niños, docentes y padres de familia de diversas comunidades, reafirmando el compromiso con la promoción cultural en el distrito de Chalhuahuacho. En esta oportunidad, el jurado otorgó el primer lugar a la institución educativa particular número 54897 de Caraiguacho, quienes son acreedores además de recibir premios como grabar en una sala profesional de música sus principales villancicos, promoviendo los cantos y la cultura cotabambina en las fiestas de fin de año. Niños y adolescentes del programa de refuerzo escolar de Las Bambas PRED compartieron sus logros educativos del 2024 en una feria realizada en Chalhuahuacho. El evento, que reunió a 23 PRED, fue una oportunidad para mostrarlos. Te sigue y te acompaña. Surfuy, la voz de todos. Guarmipura, entre mujeres. En este programa hablaremos de salud, educación, liderazgo y mucho más. Descubre el poder de la voz femenina. Bienvenida. Guarmipura, entre mujeres. En este programa hablaremos de salud, educación, liderazgo y mucho más. Descubre el poder de la voz femenina. Bienvenida. Y bien, a esta hora de la mañana, tal cual hablamos, el día de mañana pues se conmemora el Día justamente internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Y para ello, el día de hoy tenemos un invitado especial que es el mayor de la Policía Nacional del Perú, Jaratello Peter Manuel, que es el comisario de Chalhuahuacho. Mayor, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfuy y bienvenido al programa Guarmipura. Muy buenos días a toda la audiencia, agradecido por esta invitación y a lo que usted me quiera preguntar. Estamos a... Bien, tal cual comentábamos, lastimosamente al transcurso de este año y hasta el informe de septiembre hemos visto que hay más de 120 casos de feminicidios en todo nuestro país y Cusco y Lima han ido encabezando esta lista. De acuerdo al informe de la Policía Nacional del Perú, he visto que Apurímac felizmente aún no sale en esta lista negra, por así decirlo. Son otras las regiones que vienen encabezando este caso o este tipo de feminicidios, pero queremos saber cómo está nuestro distrito de Chalhuahuacho como tal, si hemos registrado denuncias, tanto sea de feminicidio o tal vez casos de violencia contra la mujer. Sí, señorita, antes de responder su pregunta, quisiera también hacer una invitación para el día de mañana, para este día contra la no violencia contra la mujer, ¿no? Tomando en cuenta que no es un día para celebrar, ¿no? Sino más bien para conmemorar a aquellas víctimas que han sufrido de este flagelo que se convierte en nuestro distrito y en todo el país, como usted lo está indicando. Respondiendo a su pregunta, señorita, sí, gracias a Dios, de repente no hay feminicidios, pero sí hay bastante violencia familiar, bastante violencia contra las mujeres. Y es algo que estamos luchando día a día, constantemente, para poder disminuir esos casos. Hasta el momento tenemos más de 300 casos en la comisaría como estadística
¿no? Estamos hablando prácticamente de una violencia familiar diaria, una violencia y media, ¿no? Más o menos. Entonces, es preocupante también ver que todavía seguimos con todo este tipo de problemas. Debemos recordar que tenemos una ley, ¿no? La ley 30364, y es la ley que habla acerca de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta ley es importante porque involucra a todas las instituciones que están acá dentro del distrito de Chaguahuacho. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que no solo, a informarle también a nuestros queridos hermanos y hermanas, que no solamente en la policía se puede hacer esta denuncia, también se puede hacer la denuncia en la fiscalía y en el juzgado, ¿no? Y si están alejados, también se involucra pues a los presidentes comunales, se involucran a los jueces de paz ahí en ciertos lugares. Entonces, esta ley es amplia, ¿no? Es amplia, en la cual como la ruta de cómo poder denunciar estos hechos, ¿no? O sea, no solamente diga, la policía es la que va, no, estamos todos involucrados, ¿no? Eso debemos tener en cuenta. Así es, tal cual usted mencionaba, muchas veces, lastimosamente, las mujeres no se acercan a una comisaría o un centro policial por el hecho de que tienen miedo de que tal vez las juzguen. Entendemos que años anteriores pasaba esto, ¿no? De que a veces denunciaban y no se hacía nada. Ahora, tal cual usted mencionaba, hay tantas instituciones que vienen apoyando y amparando justamente a las mujeres que son violentadas, y para ello, por favor, la invitación de que no tengan miedo en denunciar y que se acerquen con confianza a la comisaría, porque tenemos al personal policial capacitado justamente para recepcionar este tipo de denuncias. Exactamente, señorita. Hemos estado haciendo bastante incidencia y bastante charlas acerca de esta ley, y indicarles a las madres o a las personas que son violentadas, a las víctimas, que no tengan el miedo de poder denunciar, que se acerquen a la comisaría. Nosotros, la Policía Nacional del Perú, como institución, estamos al servicio de la comunidad, y nosotros tenemos personal, como usted mismo lo acaba de ver, calificado, ¿no? En este tipo de violencia también, a pesar de que no tenemos personal femenino, pero sí tenemos el personal calificado, y nos estamos haciendo constantemente actualizaciones con respecto a lo que es la violencia familiar. Señorita, solamente indicarle también que las instituciones acá dentro del distrito estamos tratando de trabajar, viendo la forma de llegar a todos los lugares del distrito, ¿no? Como hay lugares donde está pues a una hora y media de acá del centro de Chaguahuacho, pero eso no quiere decir de que no puedan denunciar o se queden calladas. Al contrario, cualquier persona que vea este tipo de violencia puede ir hacia las autoridades correspondientes, ya sea presidente comunal, presidente de la comunidad, presidente, ¿no?, que están ahí. Ellos pueden, inmediatamente nos hacen el llamado y nosotros vamos al lugar donde ha sucedido el hecho, como ya ha pasado varias veces. Entonces nosotros prácticamente vamos a los lugares donde nos han llamado, nos han dado la comunicación, para poder ir y de una vez intervenir a la persona, al agresor en este caso. Importante lo que usted acaba de mencionar, y tal cual decía, lastimosamente por el tema de la ruta, por así decir, tenemos pues comunidades que están a hora y media, a 2 horas del mismo distrito de Chaguahuacho, y hay que resaltar lo que usted acaba de mencionar, y es que ustedes se acercan hasta ese mismo lugar para poder actuar y justamente proteger a la mujer o a la víctima que esté pasando este tipo de violencia. Por favor, reiteremos esto, y que reiteremos también de que no tengan miedo a denuncia, porque muchas veces dicen, no, es que para ir a denunciar tengo que viajar hora y media, tengo que ir 2 horas, y hasta eso ya tal vez hasta me mata. Mejor me aguanto y me quedo en la casa sin hacer absolutamente nada. Con una llamada ustedes están visitando justamente hasta esa comunidad para poder tomar la denuncia. Así es, señorita, así es. Lo que usted está ahí diciendo es lo que se hace.
sea, a pesar de que supuestamente debería venir a la comisaría, que nosotros estamos yendo al lugar. Después yo le digo a usted, amigo, amiga, hermano, vecino, primo, familiar, que vea o ve algún tipo de violencia contra alguien familiar, ¿no? Una violencia familiar, ¿no? Entonces, comuníquese inmediatamente, puede comunicarse a la comisaría, en todo caso, o si no también comunicarse a algún presidente, de repente por vergüenza, no quiere salir, usted no va a estar involucrado. Solamente queremos la noticia, el hecho, para nosotros ir y poder capturar al agresor. Eso es lo que nosotros queremos, que no tengan miedo, acérquese a algún, de repente, como les vuelvo a repetir, al presidente o alguien, o si no, nosotros mismos para poder ir al lugar inmediatamente. Perfecto, Mayor. Y justamente el día de mañana tenemos una actividad en nuestro distrito de Chalhuahuacho, y usted lo mencionaba antes de iniciar con la entrevista, que es el Encuentro de Mujeres Huarmitincu y Chalhuahuacho 2024. Por favor, reitere la invitación para que también todas puedan participar de esta importante actividad, donde va a contar con la participación de distintas organizaciones e instituciones para justamente conmemorar este día. Sí, señorita, como les dije al principio, esta fecha no es para celebrar, ¿no? No es para celebrar, al contrario, es para conmemorar a aquellas víctimas que han sido causadas por este tipo de violencia y feminicidio que ha habido en muchos tiempos, ¿no? Un tiempo de reflexión, un tiempo de poder saber qué es lo que hacer, un tiempo de poder saber y qué es lo que tiene que hacer cada persona para poder denunciar este tipo de violencia. Como usted dijo, la invitación está a cada uno de ustedes, no tanto también mujeres, sino también, o los hombres también, que son también, estamos inmersos en este tipo de violencia. Entonces, invitación a todo el ciudadano, a todas las personas de poder venir a este encuentro, que va a hablar diferentes temas con relación a este tipo de violencia y a la ley también 3364, ¿no? Y también pedirles pues que de repente las madres que están alejadas coordinen con sus presidentes, o de repente alguna que está involucrada en este evento, para que puedan ser trasladadas acá al distrito y pueda verse llevar este encuentro de la mejor manera. Van a estar todas las instituciones dando también informaciones y también dando bastante información acerca de lo que es este tipo de violencia. Perfecto, Mayor, muchísimas gracias, agradecida por habernos aceptado la entrevista a esta hora de la mañana, y bueno, pues felicitarlo por esa labor que vienen realizando desde la comisaría del distrito de Chalhuahuacho para justamente proteger a cada una de las víctimas, y tal cual reiteramos el llamado que usted hacía, que no necesariamente la víctima tenga que denunciar, sino que sea alguna persona que haya visto o presencia este tipo de hechos también lo haga, porque al no hacerlo somos cómplices de este incremento de casos. Y bueno, pues felicitarlo por ese trabajo loable que viene realizando usted y a todo el equipo de la Policía Nacional del Perú. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, señorita. Y bien, estuvo con nosotros justamente el mayor de la Policía Nacional del Perú, Jarateyo Peter Manuel, que es el comisario de Chalhuahuacho, y nos indicaba de que felizmente hasta el momento no se ha registrado casos de feminicidio en nuestro distrito, lo cual es una noticia al menos bastante alentadora, pero hay hay más de 300 casos de denuncia de violencia familiar y violencia a la mujer. ¿Qué estamos haciendo? Realmente no estamos reflexionando bien, no estamos tomando conciencia de lo importante que es vivir sin violencia, y existe pues la ley 3384, donde justamente ayuda a prevenir casos de violencia hacia las mujeres. Y el comisario justamente nos mencionaba que mañana, lunes 25 de noviembre, se va a realizar el encuentro de mujeres Huarmitincu y Chalhuahuacho 2024. Es un evento pues para el empoderamiento y lucha por la igualdad, sororidad y masculinidades. Los temas a tratar van a ser la interculturalidad y género, emprendimiento femenino, la participación femenina en la gestión pública y mucho más. ¿Quién lo está organizando? La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través del proyecto de fortalecimiento de
capacidades en gestión pública a las organizaciones sociales de Chalhuahuacho. Este tipo de actividades pues ayudan justamente a luchar o ayudan a la igualdad de género. Huarmitincu y Chalhuahuacho 2024 los va a esperar el día de mañana a partir de las 8 de la mañana, donde en la cancha sintética Chalhua Sport, a unos metros de la compañía de bomberos, justamente frente a Salud Mental. Recordarles que este encuentro Huarmitincu y Chalhuahuacho 2024 no solo va a contar con la participación de mujeres, también pueden participar los esposos o todas aquellas personas que quieran involucrarse en prevenir contra la violencia a la mujer. Y a esta hora de la mañana también tenemos otra entrevistada especial que es Eulalia Chumbes. Ella pertenece a la Federación Campesina de Mujeres del Distrito de Chalhuahuacho. Eulalia, buenos días, bienvenida a Radio Surf y bienvenida a nuestro programa Huarmipura. Buenos días y felicitar a la Radio Surf hoy por la llamada, ¿no? Bien, Eulalia, coméntanos por favor. El día de mañana vamos a realizar justamente este encuentro de mujeres Huarmitincu y Chalhuahuacho 2024. Explícanos un poquito más con quiénes vamos a contar la participación y sobre todo hacer la invitación a todas las mujeres para que puedan participar de esta importante actividad. Sí, efectivamente, quisiera un poquito recalcar, ¿no? ¿Por qué se celebra el día 25 de noviembre, no? El 25 de noviembre de 1999 fue declarado como el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Sin embargo, en Latinoamérica esta fecha se conmemora desde el año de 1981 en el honor de 3 hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden de Rafael Trujillo, quien eran opositoras. Y por eso se conmemora el día de 25 de noviembre. Así es, una fecha más que para celebrar, es para conmemorar esta contra la violencia hacia las mujeres. Y justamente, Eulalia, te comento, antes de iniciando el programa, mencionaba de que lastimosamente en nuestro país hasta septiembre de este año se han registrado 121 casos de feminicidio y casos que han salido a la luz o han sido denunciados. Lastimosamente a veces no salen a la luz o muchas veces los pasan por otro tipo de hechos de que fallecieron por otra circunstancia, ¿no? Entonces, pero registrados tenemos 121 casos. Es un número alto a comparación del otro año y justamente para eso es importante que las mujeres empiecen a empoderarse y es importante que las mujeres sepan decir basta y colocar sobre todo y poner los límites para no registrar o nosotros sumar a esta cifra. Exacto, es muy cierto como dice usted, ¿no? 121 personas, ¿no? Y lamentablemente estamos en un país que realmente ha sembrado ese miedo hacia las mujeres, ¿no? Porque tantas violencias, tantas matanzas que hay, ¿no? Entonces la mujer prácticamente ha perdido su autoestima, el miedo, totalmente, ¿no? Entonces por eso hay veces una mujer por miedo tiene que callar y quizás no sacar al aire, ¿no? Así es, y por favor, usted, Eulalia, haga una invitación a todas estas mujeres del distrito de Chalhuahuacho y Cotabambas que nos vienen escuchando a esta hora de la mañana para que denuncien sin miedo, para que sepan decir basta y para que sepan decir que nosotras no merecemos ser golpeadas, nosotras no merecemos ser maltratadas. Tal vez antes por miedo y por muchas creencias que había nos quedábamos completamente calladas. Ahora no, hay varias instituciones que nos protegen y sobre todo hay una Federación Campesina de Mujeres en nuestro distrito de Chalhuahuacho que viene apoyando también este tipo de casos. Sí, bueno, yo diría a todas las mujeres, adolescentes, niñas o hasta niños por último, ¿no? Y yo invitaría a todos en general, pues que, o sea, perder ese miedo, ya basta ya, ¿no? Con tanta esta violencia que pasa, ¿no? Y para eso hay creo que autoridades correspondientes
ahora creo que hay leyes que hay a favor de las mujeres, entonces ya no tengamos ese miedo, ¿no? Ese temor, o sea, hay que denunciarlo inmediatamente, hay que recurrir a las autoridades correspondientes. Basta ya con esta humillación, basta ya con este abuso hacia la mujer, hacia los niños prácticamente, hay adolescentes que se encuentran violadas, a más allá, ¿no? Y verdaderamente creo que totalmente se ha perdido esa autoestima, y reflexionar a todas las mujeres y pues ya no callarnos más, recurrir a las autoridades. Si alguien hay en alguna de las comunidades, si están sufriendo eso, informarnos, pasarnos la voz, porque para eso están, creo que las organizaciones de mujeres en cada comunidad hay representantes, ¿no? Que ya se está creando, entonces informar a ellas y mediante ellos también informar a las autoridades correspondientes. Así es, Eulalia, ama manchakuspa, ya panchis warmikunaka kunan rimarisun, ama chinisunchu, porque antes pues nos quedábamos calladitas. Y justamente para eso, Eulalia, mañana tenemos este encuentro de mujeres Warmitinco y Chalhuahuacho, donde vas a estar presente para tratar de diversos temas que nos van a empoderar como mujeres. La invitación, por favor, a todas nuestras hermanas que seguramente nos vienen escuchando desde comunidades para que puedan acercarse y puedan formar parte de este encuentro de mujeres Warmitinco y Chalhuahuacho 2024. Sí, no pallanta invitar y cuiman, willariman, pacar en participamos como sapanca comunidad en Ariñan, Carishaña, organización de mujeres. Entonces, mediante Paikunawan, bajaremos Kuman, pacar en Punje, que es el día el 25 de noviembre que se conmemora, pues, ¿no? No es celebrar, es conmemorar, ¿no? Hacia violencia contra la mujer. Entonces, ya pallanta, ¿no? Invitariman, Aricha y Pepscan Cacotajme, ¿no? Que temas de liderazgo de mujeres, participación de mujeres en gestión pública, ley 3664, Chaipas Aparicunca, y hoja de ruta para atención de casos de violencia, Anche Timacunapas Aparicunca, y Yapayakis Ñañaicuna, Zapanca Comunidad Manta a nivel distrital, Bajarimunaikis, Sainayatas Barrio Cunapas, Anexun Cunapas, Yapayakis y Pacar en Toparizonce, que hay Chalhuahuacho Yastape, lo se va a llevar de Plaza de Armas de Encuentro Canca, que hay Huiche y Pamantatajme Canca, un pasacalli, Taruarizasco, y juntan a Plaza de Nape, Plaza de Armas, y Chaipitajme, Chay Zapanca, Temamanta, Tratariconca. Y ya payanta no invitar en ya panguarbe más y conata, joven ocho y manta, jatuncama. Y sainayatata, hermano conatapas, caritapas, paikunapas, participayamuma, paikunapas y acharitamuman. Y chay imagina que esas ya pan dirigente kunapas invitas patas mi callantas ya panta no kawajaricune hinas paikunapas chay presente carinman hinas porque esas y minata pues que hay violencia contra la mujer niscatas nareso eric frenar eso. Añay ñañachay Eulalia paqarin ñatuparimus un chay Warmitinco y Chalhuahuacho 2024 en escape. Tal cual decías, mañana pues nos juntamos todas y sobre todo hay que aprender a frenar esta violencia contra la mujer. Muchas gracias, Eulalia Añanchaycucuy, muchas gracias por haber participado justamente de nuestro programa Warmipura. Gracias, muchísimas gracias. Espero también que usted esté presente ahí, pues, hermana, y esperemos su presencia. Chaypiña tu París con Eulalia. Gracias, gracias. Gracias. Y bien, justamente teníamos la entrevista con Eulalia Chumbes, que ella pertenece a la Federación de Mujeres del Distrito de Chalhuahuacho. Recordarles que mañana tenemos el encuentro de mujeres Warmitinco y Chalhuahuacho 2024, un evento de empoderamiento por la lucha por la igualdad, sororidad y masculinidades. Van a tratar 3 temas importantes. ¿Qué temas? La interculturalidad y género, el emprendimiento femenino, la participación femenina en la gestión pública y mucho más. Va a contar con la participación de diversas instituciones del Estado y justamente lo está organizando la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Recordarles que a este evento no solo vamos a participar mujeres, también puede participar el esposo o el papá interesado justamente para erradicar o prevenir al menos la violencia contra la mujer. Así que mañana ya nos encontramos todas en este evento importante y recordarles que el día de mañana no es un día de celebración, es un día de conmemoración
conmemoración y es un día de reflexión para justamente reflexionar de qué está pasando en nuestro país y sobre todo aprender a decir no y aprender a respetarnos entre nosotros, porque la violencia también no solo está hacia las mujeres, también están hacia nuestras niñas, hacia nuestros adolescentes y también se dan violencia hacia los varones. Dicho eso, nosotras o yo me despido de tu programa Warmi Pura. Recordarles que nos estamos encontrando todos los domingos a las 8 de la mañana con temas que a nosotras nos van a interesar, con temas ya sea de salud, ya sea de temas sociales, etcétera, y bueno, donde nosotras podemos hablar aquellos temas que muchas veces tal vez por miedo, por vergüenza no se han ido mencionando. Estuvo con ustedes Gladys Aguilar y bueno, pues hasta el próximo domingo. Tupananchiscama. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos en Warmi Pura. Recuerda, nos encontramos el próximo domingo a las 8 de la mañana. Hasta la próxima semana.